Un poquito del Dale. comunicado de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a la pantalla, dale. Y nos vamos a detener en un comunicado que de alguna manera dice, creo yo, una de las lecturas es: estoy dispuesta a dar la pelea por la conducción del PJ a nivel nacional, pero se arma esto, ¿no? El PJtris. Un Tetris peronista para saber cómo se ordena todo este juego, porque Cristina dice claramente, estoy dispuesta. Es de los originales esto, ¿eh? Este es de los primeros. De los primeros. Tetris. ¿Cómo se llamaba este sistema? Tetris. La vieja escuela de los jueguitos. Ah, sí. Bueno. Pero ¿por qué? Partamos de la base. Cristina en esta carta confirma algo que se venía diciendo, que lo hablamos el viernes, que era la decisión ella de ser candidata a la presidencia del PJ. Incluso, te anticipo ahora, incluso ante la posibilidad de que haya eventualmente una interna con Ricardo Quintela, el gobernador. O sea, jugaría de la interna Cristina. A pesar de tener que ir a una interna, algo que hoy, en la medida que se conforman los movimientos y todos hacen gestualidades de competencia, uno imagina que no está dado el contexto para una interna. Uno imagina que no está dado el contexto, que entre el peronismo en una discusión de ese orden, de carácter nacional. Creo que ni siquiera administrativamente están dadas las condiciones para que el 17 de noviembre haya una interna. Ahora, la dimensión política está ocurriendo, porque en este momento están haciendo conteos de partidos provinciales que tiene cada uno. Brevemente, es un detalle, es un formalismo, pero para ser candidato a presidir el PJ tenés que tener el acompañamiento de al menos 5 partidos provinciales. Y cada uno, Cristina ya consiguió 8, y Quintela dice que ya tiene 6. Ya tiene San Luis, que tiene Neuquén, que tiene Misiones, que tiene Salta, que tiene La Rioja y que podría conseguir eventualmente los Mendoza. partidos justicialistas de cada provincia. Claro, que tiene que validarte, no es que viene cualquiera y por solamente afiliado. Tenés que conseguir cierto volumen de partidos peronistas provinciales para vos poder registrarte como candidato. Quintela dice que ya lo hizo, que ya lo tiene, que ya está en condiciones de competir. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Y ahí nos vamos a meter en el PJtris. Están faltando una conversación. El tema es si en algún momento se va a dar esa conversación. Bueno, a ver, arranquemos. Ocurre. Arranquemos rápidamente. Tiene Esta que es la ver ficha que viene, ¿no? las primeras fichas. Son las fichas que vienen. Cristina Fernández de Kirchner ya cayó, ya se posicionó para ser candidata. Ahora viene la de Guado de Pedro. También un acompañamiento. Un acompañamiento. Puede llamarte la atención que Guado y la Cámpora vayan por roles separados. Guado fue de los primeros que salió a anunciar, pero posiblemente Guado se convierta en el ejecutor dentro de un partido presidido por Cristina en el que vaya a buscar negociaciones y diálogos con peronismos que están afuera del ecosistema kirchnerista. Por lo tanto, tiene una relevancia posiblemente importante si finalmente es lo que se termina ordenando. La Cámpora, naturalmente, es el espacio político de Cristina. Salió los PJ provinciales, algunos sí y otros no. Hay un pelotón ya a esta altura. El último que se sumó fue Santa Cruz. Está Buenos Aires, está Santa Cruz, está Corrientes, Santiago del Estero, Acá Chaco. estamos hablando de la candidatura de Cristina. La candidatura de Cristina para presidir el PJ, 8 partidos provinciales. Los intendentes también rápidamente ya salieron a mostrarse y acompañar. ¿No? Entró medio torcida ya Entró la ficha. medio torcida la ficha, van quedando algunos huecos. Me parece que simbólicamente que vayan quedando huecos hay un sentido. Acá empezamos ya otra velocidad y tiene que ver con Kicillof, que todavía no cayó la ficha. Claro. Yo creo que va a caer en las próximas horas, pero Kicillof está esperando que haya una negociación. No una negociación, haya una conversación con Cristina Fernández de Kirchner. Brevemente, Kicillof estaba en México, cuando Cristina bajó a hacer una recorrida por La Matanza y no se enteró por los medios que estaba eso ocurriendo. Lo mismo ocurrió con el clamor en Twitter para que Cristina sea presidenta del PJ nacional. ¿Qué dice en Mundo Kicillof? Queremos saber hacia dónde va, cuál es el plan, formamos parte de ese ecosistema, no nos pidan Pero en todo también caso. En la discusión interna que tiene en este momento, es lógico que espere a ver cómo se desarrolla la escena. Sí, cualquier movimiento podría resultarle perdidoso en algún punto. Sí, también es cierto que hasta ahora, ninguno de los 5 presidentes de gobernadores del peronismo salió a respaldar la figura de Cristina como presidente. Eso el sábado no era un dato menor, porque se suponía que el clamor iba a producir una ola de alineamiento y de acompañamiento
y se dio en muchos lugares, pero quedó pendiente eso. La pregunta era hoy, si no se consigue ese consenso, Sí. ¿qué pasa? ¿Cristina se baja? No. Cristina ya está decidida a competir por el PJ y eso es lo que va a ocurrir. Aceleremos. Tenés estas fichas también, ¿no? ¿Qué pasa Estas con la fichas CGT? que Kicillof todavía... Están todas en espera. Están en espera, ninguna se movió, ninguna se cayó todavía. La de Kicillof decíamos está para caer, pero hay que ver qué pasa. Hay un acto de Kicillof previsto para el 17 de octubre. Puede tener un simbolismo. No perdamos de vista que Quintela, a la primera figura que va a buscar en esta aventura de la presidencia nacional, fue a Kicillof. Kicillof estuvo en La Rioja en un acto que hizo por la Constitución riojana el gobernador. Hubo una gestualidad y está pendiente esa conversación. Uno puede adivinar, y este adivinar es bastante amplia la interpretación, que Kicillof no quiere expresarse sin antes saber que existe una conversación entre Cristina y Quintela, que hay una especie de acuerdo, una especie de charla de roles para definir, porque hacerlo sin una charla, un encuentro, una conversación con Quintela también podría leerse como una especie de traición a un proceso que Kicillof estuvo acompañando. Cualquier movimiento que haga antes de esa conversación puede ser mal leído. Antes de hablar de Quintela, vamos a compartir una definición que dio el propio Quintela después de conocer el comunicado de Cristina Fernández de Kirchner y referida a su candidatura al PJ Nacional. Dale. Si no hay una conversación previa, obviamente que sí. Si hay conversación previa, se evalúa, se analiza, se discute para qué, cómo, cuál va a ser el contenido del Estado, cuál va a ser del partido, cuál va a ser el método que vamos a utilizar para comunicarnos con todos los afiliados primarios, con todas las provincias, de qué manera va a trabajar el PJ, que son cosas que se tendrían que haber conversado. Lo que molesta es que por un Twitter crean o se simplifique el tema para que todos nosotros digamos sí o no. Si decimos que sí, es porque somos alcahuetes, y si decimos que no, es que somos traidores. Bueno, es un planteo el de Quintela también. ¿Cómo se resuelve una discusión interna, una discusión lógica dentro de un partido, y el principal partido de oposición que tiene la Argentina, sin quedar o como alcahuete o como traidor, dice Quintela? ¿Qué pasa con la CGT? No, y la CGT es uno de los sectores con los que Cristina tiene una relación más tensa desde hace tiempo y que no se terminó de allanar. Ha hecho algunos encuentros con dirigentes jóvenes del sindicalismo, pero ahí siempre hay una tensión. La frase que baja del Patria es: van a querer venir al PJ para tener lugares, pero para después ir a negociar cosas como están negociando con el gobierno, en particular respecto a la reforma laboral. La paradoja es que en la carta que hoy publicó Cristina, diciendo que está dispuesta, que sintéticamente es que quiere competir y va a tratar de presidir el PJ Nacional, uno de los puntos en un párrafo que yo creo que es el más medular para interpretar qué es lo que está pensando Cristina, es decir, tenemos que abrir las discusiones y plantea hablar de la cuestión del rol del Estado, hablar de la reforma laboral, hablar de seguridad, hablar de cuestiones que tienen que ver con el déficit. Y ahí hay un menú de cuestiones... Es decir, hay cosas que podrían ser leídas hasta como autocrítica. Pueden leerse como autocrítica, Cristina, o por lo menos para entender que varias cuestiones que durante buena parte de la historia del kirchnerismo fueron medulares, fueron centrales del ADN político del kirchnerismo, hoy están en revisión. Aquella idea del Estado presente en todos los casos, interviniendo en todos los casos, tiene que ver justamente con esa discusión que ella se plantea. El documento es un documento interesante más allá de la discusión. Nuevamente Cristina dice, bueno, no es un documento solo para peronistas, es un documento también para no peronistas. Hace una referencia de la recuperación de la democracia en el eje peronismo-antiperonismo. Se hace preguntas respecto del balotaje que son muy interesantes. El instrumento balotaje dice cómo es que quienes ganaron las elecciones por centro o por derecha, en contra del peronismo, lo hacen en un balotaje. Es decir, porque ya ven que al final terminan aglutinando ese sentimiento antiperonista. Desde la recuperación de la democracia para acá. Y después toda una caracterización del rol del Estado y de lo que mencionaba Pablo sobre repensar algunas cosas que habían sido muy férreas, muy determinantes, incluso para el kirchnerismo. Y para completar, Cristina, lo hemos dicho en otro momento, ratifica que su interpretación es de que el gobierno de Javier Milei va a tener
una crisis que va a terminar mal, y esto con el terminar mal, para no poner en su boca definiciones equívocas, que no le va a permitir reelegir eventualmente, que no le va a permitir seguir siendo gobierno. Posiblemente como ocurrió con Mauricio Macri, no que va a terminar en un estallido, en una crisis monumental. O una entrega anticipada del mandato. Exactamente, no hay una definición por lo menos de ese orden en lo que dice Cristina. Por eso también especialmente sensible, importante esta mirada de Cristina. ¿Por qué aceptar la jefatura del peronismo? Algo que nunca quiso aceptar, que ahora entiende que sí puede servir en este caso para llevar adelante su... ¿Ibas a decir algo, Hernán? No, una cuestión que me parece central, Pablo, creo que la mencionabas al inicio, que para mí es indisoluble esta cuestión. Al rato de la carta de Cristina, la Cámara de Casación dijo que el día 13 de noviembre, es decir, creo que 5 días antes... 4 días antes, va a dar el veredicto, la sentencia respecto... Va a condenar a Cristina. Va a condenar a Cristina. Mirá, ahí Irina me va a corregir o no. La sumamos a Irina. Contamos lo que pasó, que además lo anunciaron varios medios de comunicación al unísono, claro. Y hasta dijeron cuál va a ser el monto de la pena. O sea, no es potencial, es una certeza. Sí. Y lo que ahora tiene fecha y es 4 días antes de esta elección, de esta elección del PJ. Yo lo que digo en clave política es que dentro del peronismo hay actores que están discutiendo a ver si el peronismo se convierte en un partido disciplinado del establishment económico, como decías vos, o político, y otros que están discutiendo la cuestión electoral. Me parece que Cristina está diciendo, ordenemos esto de todos los actores del PJ. La carta es una carta que abre la puerta, que abre las discusiones, que dice vamos a discutir todo si es necesario, para enfrentar a Milei en este contexto, en un contexto donde, lo digo porque aquellos que están ansiosos con la cuestión electoral, me da la impresión que se olvidan que Cristina ya dijo que por la cuestión judicial no puede ser candidata. Así que me parece que se olvidan esa parte. A mí me parece muy importante ese dato, muy importante porque creo que tiene que ver con el posicionamiento y la decisión de por qué termina encabezando el PJ a contramano de lo que históricamente... Había también una mirada del ciclo, por eso lo había contado el otro día Iri, que había trascendido que el fallo iba a salir, que el fallo estaba para salir, y eso fue antes de que salga el clamor por el PJ, porque si en algún momento había una especulación de ser candidato y va a haber una inhibición de carácter jurídica para que sea candidata, también en la mirada de Cristina no es lo mismo inhibir o proscribir a la presidenta del principal partido opositor que a una dirigente que aún con volumen político y simbólico no tenga un cargo. Entonces también hay un macheo entre los dos movimientos que de alguna manera van paralelos. Bueno, si hay vocación de Cristina con esta candidatura y eventual presidencia del PJ, ordenar un poco el caos, que es lo que conversábamos en el comienzo, hay que ver también qué discusión interna se da. Porque si la discusión interna, incluso para la candidatura del Partido Justicialista, termina haciendo el mismo ruido que hizo durante el propio gobierno de Alberto Fernández, e incluso lo que está ocurriendo hoy entre la Cámpora y Axel Kicillof, bueno, va a generar todo lo contrario, digamos, un desafío importante, ¿no? Quizá el dato más delicado es ver cómo se ordena, ya no la relación entre Kicillof y la Cámpora, Máximo Kirchner, sino qué nivel de pureza y de buen vínculo, a pesar de los ruidos, se sostiene hoy entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.